Donde llegamos y tenemos poquito menos de una hora hasta las 6 y a ver hasta dónde llegamos. Romanos 13. Ya hemos visto 12. En el capítulo 12 empezamos a ver sobre la vida cristiana práctica. Y seguimos en el capítulo 13, ahora hablando de las autoridades de gobiernos y cómo debemos tratar con los gobiernos que tenemos. En el bosquejo estamos en la parte verde, al final, la vida cristiana, la parte práctica. Hemos hecho ya la parte sirviendo la iglesia. Y ahora empezamos sirviendo la sociedad. Así que estamos hablando de gobierno, el gobierno, los gobiernos humanos, ¿verdad? Y de dónde viene esa autoridad y si nosotros tenemos que prestar atención a ellos. Los primeros 14 versículos, la justicia de Dios en nuestro servicio a la sociedad. ¿Qué es nuestra responsabilidad a la sociedad, al gobierno, los gobiernos humanos? El servicio del creyente al gobierno humano, los primeros 7 versículos. Y ahí estamos. Como cualquier otro hombre judío, Jesús pagó ¿qué? Pagó los impuestos, ¿verdad? No trató de no pagar los impuestos a César, ¿se dice? César, al César. El impuesto anual de 2 dracmas para el mantenimiento del tiempo. No, eso no era de César, sino del templo ahí. Éxodo 30. Génesis, Éxodo 30, 13 a 16. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Así que era un impuesto para el templo que ellos tenían que pagar y Jesús lo pagó. Y podemos verlo en Mateo que Él lo pagó. En el año 70, después de que Roma destruyó el templo, el gobierno romano obligó a todos los judíos a seguir pagando ese impuesto, pero era para Roma en lugar de Jerusalén. El mismo impuesto. Jesús aprobó el pago de impuestos. Mateo 22, 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. 21. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No solo pensaba que era bueno pagar los impuestos del templo, que era para el servicio a Dios, ¿verdad? Pero también los impuestos de los gobiernos del mundo, de César. Los cristianos nunca deben motivar la rebelión. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan
que estén dispuestos a toda buena obra. Los cristianos nunca deben motivar la rebelión. Nosotros, cuando los gobiernos no son justos, nosotros podemos confiar en Dios para protegernos en ese instante. No es para nosotros motivar la rebelión. Dios nos manda a orar por nuestras autoridades gubernamentales. Primera a Timoteo, mejor. 2, 1 a 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que debemos orar por el gobierno de esa manera, para que Dios mantenga la paz. Aun si la persona que sea presidente quizás no es la persona que quisiéramos, o quizás no importa, debemos de orar por él, porque él es la persona que Dios ha puesto allí, y debemos orar que Dios mantenga la paz para que nosotros podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Estudiando la palabra en paz y aprendiendo y sirviendo a Dios en paz. Jesús aprobó el pago de impuestos. Okay, ya estamos ahí. Romanos 13, el primer versículo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un tema en el libro de Daniel. Se ve mucho. Y también en primera de Pedro se ve otra vez, varias veces lo mismo. Que ahí está en primera de Pedro 2, 13 y 17, varias veces, para que sepamos que los gobiernos vienen de Dios. Y si una persona, un hombre, aunque sea pecador, esté en una posición de poder, de autoridad en un gobierno, es allí por la mano de Dios. Primera de Pedro 2, 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Y el rey era lo que tenían ellos, nosotros tenemos presidente, la misma cosa, ¿verdad? Tenemos que honrar a los que están en autoridad. Porque es la voluntad de Dios, dice, que haciéndolo bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sométase toda persona. Esta declaración es interesante porque Pablo pudo haberla utilizado si es que alguna vez se le culpó de subversión contra Roma, para demostrar que él animaba a las personas a someterse a su gobierno. Recuerden que él no estaba en Roma. Roma era el capital, el Washington D.C., ¿verdad? Y él estaba mandando una carta a ellos. Y si él quería empezar una rebelión, sería con esta carta. Pero él precisamente dijo, los gobiernos vienen de Dios. Nosotros nos debemos someternos debajo de los gobiernos.
Jesucristo fue falsamente acusado de rebelión en Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. ¿Es cierto? No, mentira. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Sí, rey, pero no rey de este mundo, como dijo a Pilato, ¿verdad? Los cristianos también fueron falsamente acusados de rebelión en Hechos 17. 17, 6 y 7, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Bueno, sí creían en el otro rey, ¿verdad? Pero no con el pasado de ese verbo. No hicieron eso. No contravinieron los decretos de César, ¿verdad? Toda persona literalmente quiere decir toda alma. Lo que significa que Pablo aplicó este principio no solo a creyentes, sino a todo el mundo, ya que todos tienen un alma. Es decir, está diciendo cuando dice toda persona, todo hombre, toda persona, debe hacer tal, está hablando ya no solamente a la iglesia en Roma, pero ya está diciendo lo que todo hombre debe hacer, ¿verdad? Todo hombre, y que era lo que dijo, toda persona, sométase toda persona a las autoridades. El término griego sométase, hypotazo, es una palabra compuesta que significa literalmente obedecer debajo. El hipo al principio significa debajo, ¿verdad? Obedecer debajo, y transmite la idea de obediencia subordinada. Dios quiere que obedezcamos a nuestros líderes de gobierno porque Él nos puso bajo su autoridad. No hay autoridad sino de Dios. La única vez que se puede romper la ley legítimamente es cuando esa ley va en contra de las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Recuerdan en Daniel y sus amigos dijeron al rey, no tenemos que escucharte en cuanto a este asunto. Cuando él dijo, hay que ¿cómo es que? Bow down. Sí, eso. Hay que hacer a la imagen, ¿verdad? Y dijeron, no tenemos que escucharte en cuanto a este asunto. ¿Y qué? Era el rey, ¿verdad? Era el que Dios le había puesto ahí. Pero en cuanto a cosas, cuando las autoridades te dicen hacer algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, en esos asuntos no tenemos que obedecer lo que dicen. El único momento para romper la ley del gobierno es si entra en conflicto con la ley de Dios. Para los creyentes, las leyes de Dios tienen prioridad sobre las leyes humanas. Hechos, me gusta lo que dijo Pedro aquí en Hechos. Hechos 5, vamos a ir al 4 primero y luego 5. 4, 19. Y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. ¿Será justo? No. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Jesús había dicho, id y predicad, ¿verdad? Y cuando los líderes dijeron, deja de predicar, ellos no tenían que obedecer. 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy claro. Si usted rompe una ley humana porque entra en conflicto con la ley de Dios, recuerda que serás el blanco de tu gobierno para el castigo. ¿Cómo? Si usted rompe una ley humana porque entra en conflicto con la ley de Dios, recuerda que serás el blanco de tu gobierno para el castigo. Yo no entiendo qué es el blanco de... Bueno. Ok. El blanco. Ok. Gracias, ¿no? La fuente de autoridad gubernamental. El versículo 1 otra vez. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que ninguna nación en la tierra tiene la habilidad de gobernar aparte de la voluntad permisiva de Dios. Incluso si votamos para elegir a nuestros líderes, nuestro gobierno obtiene su poder de Dios. Apo, la palabra de en griego es apo, significa, pues viene desde, casi como decir desde, viene apo, Dios, desde Dios, la autoridad. Contrariamente a la creencia popular, todos los gobiernos son establecidos, griego tektamene, asignar, poner en orden, organizar por Dios. Por Dios. Dios es el que ha dado la autoridad a los humanos. El rey supremo babilónico, Nabucodonosor, dijo que todos los gobiernos reciben su derecho de gobernar y existir de Dios en Daniel 4:32. A ver. Daniel 4:32 digo. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Si te rebelas o resistes a tu gobierno dado por Dios, estás en última instancia resistiendo a Dios. Si resistes al gobierno en cuanto a un asunto que no está en contra de la palabra de Dios, estás resistiendo a Dios. A lo establecido por Dios resiste. Eso es lo que dice el versículo 2, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y también invitarías problemas para sí mismo. Acarrean condenación para sí mismos.
Yo creo que los versículos son muy claros. Debes saber cuándo temer y cuándo no temer a tu gobierno. Si obedeces las leyes del gobierno, no debes tener temor, porque Dios ha diseñado que los gobiernos causen temor solo en los malhechores. Ahora, los gobiernos pueden hasta matar a creyentes, ¿verdad? Esto está hablando, yo creo que podría decirlo así, esto está hablando de que los gobiernos actuando dentro de la autoridad que Dios les ha dado, entonces no hay que tener temor si estás haciendo lo que dice la ley, ¿verdad? Pero a veces ellos van más allá de la autoridad que Dios les da. Entonces no están actuando como el gobierno, sino como siervos de Satanás, ¿verdad? Y en ese caso es posible tener temor como un creyente, alguien que te quiere quitar la vida. Aún en ese instante, siempre podemos confiar en nuestro Dios, ¿verdad? Siempre podemos confiar en nuestro Dios. Será fiel a nosotros en situaciones así. Si quieres vivir sin pavor de tu gobierno, haz lo que es correcto y no solo estarás seguro, sino que también podrás ser honrado. Recuerden que en Primera de Pedro había dicho que esta es la voluntad de Dios, que haciéndolo bien, que era Primera de Pedro 2:15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios quiere ponernos a nosotros los creyentes como ejemplo al mundo de gente que hace lo que es bueno, lo bien, ¿verdad? No debemos quebrantar las leyes del gobierno. ¿A quién sirven los gobiernos? ¿A quién sirven los gobiernos? ¿Y cómo su servicio te afecta? El versículo 4 dice, porque es servidor de Dios el gobierno, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de ¿quién? De Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y podríamos comparar a Génesis, pero por falta de tiempo, vamos a dejar ese versículo y si quieren pueden leerlo. Pablo declaró que Dios diseñó los gobiernos para ser ministros del bien para ti. Si haces el mal, ten cuidado. El gobierno es un ejecutor. Tenga miedo. ¿Qué dice? Porque no en vano lleva la espada, ¿verdad? Dios diseñó el gobierno para traer la pena capital a los criminales. En Génesis vamos a leerlo rápidamente. Génesis 9:6. Porque desde este versículo en adelante, los hombres han tenido autoridad para gobernarse. 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, ¿por quién? Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que Dios está diciendo, recuerden cuando Caín mató a su hermano. Dios no dejó a nadie matar a Caín, ¿verdad? Esto es algo nuevo aquí en Génesis 9. Ahora Dios está diciendo, el que derramare sangre de hombre, como Caín, por el hombre su sangre será derramada. Ahora está dando nueva autoridad a los hombres que antes no tenían. El gobierno es un jurado. Cada gobierno trabaja para Dios como un servidor de Dios, su agente para tratar con los pecadores.
Y al fin, el gobierno es un juez. El gobierno es un vengador que trae la ira sobre los malhechores. Así nos impide tener que tomar la justicia en nuestras propias manos. Nos impide a tener que hacer eso, ¿verdad? No hay que tomar la justicia en tus propias manos. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora nos ha dicho, no hay que temer si haces lo bien. Si haces lo que dice la ley de tu gobierno, no hay que temer entonces. Pero esa no es la única razón por hacerlo bien, ¿verdad? Hay otra razón, dice, también por causa de la conciencia. O sea, también porque es la buena cosa que hacer, no solamente por no por no temer, ¿verdad? La ira, ¿cómo? Okay. La ira, te sujetas a causa del castigo o la ira del gobierno. Esa una de las razones. ¿Y qué es la otra? La conciencia. Te sujetas para que puedas estar en paz con tu sentido dado por Dios del bien y del mal, conciencia. O sea, no debes hacer algo que tú sabes que no debes hacer. Recuerdan, estas son cosas prácticas, pero hemos entendido ya en los capítulos que hemos visto que la manera de agradar a Dios, la manera de vivir la vida cristiana no es por la fuerza mía. Así que si mi gobierno me manda a hacer algo que es difícil, que yo no tengo la fuerza en mí hacerlo, pero no está en contra de lo que dice la Biblia, pues yo puedo pedirle a Dios ayuda, ¿verdad? No es para mí hacer esto en mi propia esfuerza. Toda la vida cristiana es yo diciéndole a Dios, aquí estoy, y recibiendo de Él todo lo necesario. Siempre la capacidad de vivir la vida cristiana viene de Él y no de mí. Así que cuando vemos cuáles son las cosas buenas de hacer, no debemos otra vez volver a pensar que tenemos que vivir de la manera que todo depende de mí, ¿verdad? Vemos lo que hay que hacer, pero siempre recuerden que es por medio de decirle a Dios, aquí estoy presentado a Él, y Él nos da la capacidad de hacerlo. 2 razones prácticas para que pagues tus impuestos. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La primera razón, la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos. El por esto refiere a la conciencia que en el versículo 5. Esto está ligado al versículo 5 donde se dijo que a causa de tu conciencia debes pagarlos. Si no pagas tus impuestos, destruyes o dañas tu conciencia por hacer trampa en tus impuestos. ¿Sí? La otra razón, la ira. Las 2 razones por las debemos hacer lo que dice el gobierno. Por la ira, no queremos caer bajo la ira del gobierno, también por la conciencia. El gobierno es el servidor de Dios, mandado por Él para disciplinar apropiadamente y con justicia a todos los infractores de la ley. 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dios demanda que todos los creyentes cumplan con su deber
civil. Debido a que sabes del diseño de Dios para el gobierno y la criminalidad, debes obedecer a Él y a ellos. Una cosa buena de recordar en todo esto es que debemos obedecer al gobierno, pero no servimos al gobierno. Servimos a Dios. Dios siempre es nuestro único don, ¿verdad? Nuestro único maestro. En Colosenses 3, nos dice en versículo 23 hasta el final, 22 hasta el final del capítulo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Está hablando no específicamente en este caso al gobierno, sino siervos y con los dueños de los amos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Por qué a Dios y no a los hombres? Pues no eres siervo últimamente de tu amo, sino de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? En 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si somos creyentes, servimos solamente, únicamente a Cristo, a Dios, ¿verdad? Cristo dijo que no podemos tener dos, que es la palabra dos amos. ¿Amos se dice? No podemos tener dos. Señores, gracias, eso. No podemos servir a dos personas, ¿verdad? Así que Pablo no está diciendo que tenemos que servir al gobierno. Tenemos que tener siempre en mente que solamente Dios es nuestro Señor. Pero, siendo Él nuestro Señor, si Él dice obedecer al gobierno, pues nosotros lo hacemos. Pero es porque Él es nuestro Señor, no el gobierno. Dios demanda que todos los creyentes cumplan su deber civil. Ya he leído eso. Pagad a todos lo que debéis. Paga todos los impuestos requeridos. Pagad está en el activo imperativo auristo. Significa hay que hacerlo. Significando empezar sin demora a pagar activa y obedientemente los impuestos. Hacerlo. Lo que debéis. No pagues de más, simplemente paga todo lo que debes. Hay que pagar lo que debes. Paga siempre los tributos, impuestos sobre tus ingresos, el impuesto de aduana, derechos de importación, respeto, temor, y honra, decoro, cuando y donde lo debas. Recordamos que en 1 de Pedro decía: honrad al rey, ¿verdad? Temed a Dios, dar a todo lo que debes. Ahora versículos 8 a 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Recuerden que dijo Pablo en Romanos 8, si nosotros caminamos según el Espíritu. Romanos 8, 4, dice que para que la justicia de la ley, es decir, amar a tu prójimo, así como, ¿cómo es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La justicia de la ley se cumpliese
en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vemos otra vez, la manera de hacer todo esto es, aquí estoy Dios, presentado a Él, caminando por el poder del Espíritu. Nunca es por nuestro propio poder. Deshazte de todas las deudas, excepto de la deuda de amor que le debes a Dios. Nunca podrás pagar tu deuda de amor a Dios en su totalidad. Romanos 1, 14 y 15, esos son los versículos que Pablo dice, tengo deuda tanto para con los griegos como para con los ignorantes y para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y esa deuda no era algo que él ya llegó y pagó la deuda, ¿verdad? No era algo así, sino siempre iba predicando por toda la vida. El versículo 8, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tanto como sea humanamente posible, Dios nos manda a no estar financieramente, materialmente o de otra manera en deuda con nadie. La deuda no es algo que parece que le agrada a Dios, ¿verdad? Yo personalmente tengo deuda y he estado orando que Dios me ayude a quitar eso, porque eso es una cosa que yo entonces de una manera, una institución humana ya tiene algo sobre mí, ¿verdad? Y yo quiero ser simplemente, puramente siervo de Dios y más nada. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios por nosotros. Y por eso Pablo dice, no debáis a nadie nada. Si tienes deudas, no seas negligente en el pago de ellas. No está diciendo, no hay que pagar las deudas, ¿verdad? No está diciendo eso. Dios quiere que los creyentes paguen sus cuentas a tiempo. ¿Qué dice Proverbios 3:27? Salmos, Proverbios. ...3, 27 y 28... no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si debes algo a tu hermano, no dices, bueno, mañana, si tienes para darle, dale. Si tienes una deuda, te has hecho un esclavo de tu prestamista. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No queremos ser siervo de nadie, sino de Dios. Aquí está cómo cumplir la ley en un mandamiento sencillo. Este es el versículo que dice, no adulterarás, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo. Cuando verdaderamente amamos a otros de la manera bíblica, cumpliremos automáticamente las demandas de la ley. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos leer también Gálatas, cuando dice el fruto del Espíritu, y contra tales cosas que dijo no hay ley, ¿verdad? Y dijo también allí que toda la ley
se resume en eso. Lo dijo allí, a ver si lo puedo hallar. Bueno, está bien, dice lo mismo, lo hallo inmediatamente. Todo mandamiento que se opone al adulterio, el asesinato, el robo, la codicia y todos los demás pecados pueden resumirse en una afirmación: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el versículo, tenía solamente que adelantar. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez lo mismo. Y Filipenses 2. Ya yo creo que el hermano Carlos acaba de leer estos versículos. Por tanto, si hay alguna algunos de esos versículos. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está diciéndonos cómo amar prácticamente, ¿verdad? A nuestro prójimo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es por eso que Cristo cumplió la ley, ¿verdad? Porque sencillamente amaba a todos, a su prójimo, a todo el mundo. El amar nunca hace lo malo a alguien. 1 Corintios 13, 4 a 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Hasta dónde voy? Bueno, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán. Ya pasé la parte del amor. El amor es perfecto, el amor de Dios es perfecto. A veces nosotros pensamos que estamos amando a alguien, pero decimos que, hay que... tenemos un poco de orgullo, de enojo o algo así. Eso no es el amor de Dios. Y esta es una cosa que podemos ver si hay el fruto del Espíritu saliendo de nosotros, porque estamos conectados a la vid, o si no. Porque si un amor que suena así sale de nuestro vivir, pues eso viene de Dios, eso viene de su Espíritu. Y si no, si cualquier otra cosa sale, enojo, eso viene de nosotros. Y es muy claro entonces saber muchas veces si estamos presentados a Dios o no, o si estamos presentados a la carne. El amar nunca hace lo malo a alguien. Todo creyente es responsable de mantener un buen testimonio de servicio ante el mundo. 11 a 14. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Me gusta ese versículo, ¿verdad? Cada día que pasa, más cerca
al final. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, gracias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Otra vez, presentarnos. Y ahí está, estamos en Cristo. Ya, solo hay que presentarnos a Él en vez de a la carne. El versículo 11, no te duermas, levántate. ¿Qué dice? Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Y esto se refiere a lo que Pablo estaba diciendo. Dios nos manda a mostrar amor a otros porque sabemos verdades esenciales que el mundo no conoce. Sabemos el tiempo. Conociendo el tiempo, ahora es el momento de despertar. Sabemos en primera a los tesalonicenses, si un creyente no está despierto, todavía vivirá con Dios, ¿verdad? Pero quizás no va a regocijar en su venida. Sabemos que nuestra salvación está más cerca que cuando por primera vez creímos en el Señor como Salvador. El conocer la esperanza de nuestro llamado, nuestra glorificación, debería motivarnos a caminar según la voluntad de Dios. Efesios 1:18 fue cuando dice, Pablo está orando, diciendo como ora por los efesios y ora que sepan que es la grandeza de la herencia que tiene Dios en ellos. A ver. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Pablo escribió a menudo de la brevedad del tiempo en la tierra y de nuestra necesidad de estar despiertos y sobrios en la vida cristiana. Otra vez ya lo he leído 2 veces por lo menos, pero tercera vez para estar bien en la mente. Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Me gusta eso porque por completo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando en Primera de Juan dice que no hay que amar al mundo, ¿cómo hacemos eso? El mundo a veces parece muy amable, ¿verdad? Hay casas muy bellas, hay carros muy, muy bellos, pero si nuestra esperanza está 100% en lo que sabemos que vamos a tener cuando Cristo venga, mejor que cualquier otra cosa en este mundo, así podemos tener eso siempre en nuestras mentes. En Efesios 5:14-16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos,
de cuál sea la voluntad de Dios. A la iglesia de Sardis, Jesús dijo, tienes nombre que estás vivo, pero muertos son. Y despiértate, dijo. En Apocalipsis 3. 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. Nosotros, una iglesia, nunca, ¿por qué Jesús vendrá sobre una iglesia como ladrón? La iglesia debe estar despierta esperando a Cristo, ¿verdad? Qué lástima que una iglesia, que Cristo llega como un ladrón en la noche, porque ellos no están despiertos. Pero dice en 2 Tesalonicenses, ¿verdad?, que aún en ese caso, ellos vivirán con Él. No es que no se salvan en ese caso. 1 Tesalonicenses 5, 6 a 9 nos ordena a estar despiertos hasta que el Señor regrese, espiritualmente armados y listos para cualquier prueba o tentación que se cruce en nuestro camino. Y también podemos ver 1 Juan 2, 28. Pero vamos a 1 Tesalonicenses. Cinco, 6 a 9. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero quiero también leer un poco unos versículos después, que dice, aunque 10, ¿quién murió, hablando de Cristo, por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? O sea que si es justificado, una persona va a vivir con Cristo, es cierto y firme, pero la recompensa quizás no va a haber ahí si no estás despierto cuando Él venga. Primera a los Corintios 15, 33 a 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hasta ahí. Nos ordena a estar en compañía de gente piadosa, aquellos que aman y por lo tanto obedecen a Dios, porque fácilmente podemos corrompernos por aquellos que no lo hacen, ya sea creyentes o no creyentes. Y de esa manera podemos llegar a no estar despiertos cuando llegue el Señor. Son las 6. ¿Paro aquí? Ok, vamos a parar entonces ahí.